¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más, Sí. de esos episodios que nos gustan, que nos encantan, Y que extrañábamos que también. extrañábamos, y hemos vuelto con esta saga de los grandes misterios que nos encanta. Siempre, ha sido parte esencial de este proyecto el hecho de hablar de lugares que tienen muchísimos misterios y nos quedamos en uno de los lugares pues definitivamente más misteriosos del mundo. A mí este tema, fíjate que mientras lo estaba leyendo me iba acordando poco a poco de las cositas que ya sabía de este continente y me quedé alucinado porque creo que es el momento perfecto para hablar de esto. Sí. Que es África. África. África, señores. Por ahí hemos hablado acerca de ciertas prácticas que se dan en esta región, referenciando directamente a las prácticas de la brujería que hay Es por verdad, acá. tenemos un capítulo. Tenemos de un la episodio dedicado a ese tema, pero hoy quisimos centrarnos en la gran diversidad de misterios que hay alrededor, no solamente de la parte, digamos, que de las tradiciones y las creencias, sino también de que el lugar, pues es un continente enorme, ¿no? Es un lugar enorme donde muchas cosas pasan. Históricamente es muy difícil de aterrizar en un solo episodio. Ojo, aquí es donde se originó la vida, Sí. se supone. Lo más probable. Aquí es donde el Homo sapiens se hizo Homo sapiens. Y ahorita vamos a hablar de eso, Qué emocionante, Sí, la verdad. y bueno, sumado y ligado a muchos misterios que se conectan, obviamente con la ufología, obviamente Claro. con criptozoología y un montón de encuentros extraños que han pasado en esta gran región del mundo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final para que vayan viendo todo esto que va a pasar en este episodio. También, si son nuevos o nuevas, suscríbanse a este canal, también los invitamos. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mike Mike está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene dos canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Siento que dice así, ¿verdad? Rapeado. Muy rapiadito. Oigan, y también recuerden que tenemos el programa exclusivamente en la plataforma de Podimo de Archivos Secretos. Así es, para que vayan ahí y si quieren escuchar este estilo que llevamos en Emisiones Podcast, pero llevado a un nivel muy extremo. Al nivel más extremo. Sí. Con temáticas únicas e irrepetibles para este canal, porque no se puede hablar de eso aquí. No se puede hablar de eso acá. Y en Podimo sí. Y En de hecho, Podimo, sí. aquí va a estar apareciendo en el chat el link donde se pueden suscribir. Además que en la descripción de este capítulo y también en los comentarios vamos a fijarles Así ahí es. para que no se les pase. Está muy bueno, La gente que ya lo está escuchando ahorita están encantados. Así es. Así que no tiene desperdicio. Nos vemos por allá también. Sí, señor. Hay algo muy curioso que pasa en estos países, en estos continentes. Y estoy haciendo a la alegoría también a India, que está enseguida. Yo sé que en un mapamundi está enseguida y en realidad son miles de kilómetros los que separan África que India, pero hay un patrón muy interesante que a mí me gustaría destacar, que es el hecho de que ambos países se están peleando la presea de quién dio origen al hombre, ¿no? Sí. Entre la India y África. Entonces, hay algo raro porque África, a nosotros, nos llega una historia terrible, por lo menos acá en el norte de nuestro país y al sur de nuestro país vecino. África ha contado una historia muy brutal con cuestiones de los derechos humanos de las personas que nacieron allá por su color de piel, han sido pues sometidos ante las órdenes de otras personas. Y esa es la historia que muchas veces tenemos por acá. Además que el hecho de que en África también se le asocia mucho a la hambruna, a la pobreza, a todo eso. Y la verdad, yo creo que tiene una razón, tiene una explicación que vamos a intentar dar con ella en este capítulo porque quizá todo se remonte a cientos de miles de años atrás. Sí, sin duda. Es como este episodio que recientemente hicimos acerca de Japón, que también se habla... en China, perdón. De China. Es que en Japón también hablamos algo hace poquito, pero no tiene nada que ver. Sí, en China justamente que se habla mucho como de este posible linaje antiguo, ¿no? Sí. De un posible tal vez inicio de lo que conocemos hoy como la inteligencia humana, tal cual del Homo sapiens, pero tal cual también como de aquel homínido que logró utilizar, más allá de las herramientas, como darle sentido a un por qué hacer las cosas, como tener un sentido de existencia, un sentido de tradiciones, culturas, etc. Y parece ser como que hay un debate demasiado gigante en torno a todo esto.
realmente el hecho de hablar de África es muy complicado porque hay mucha información que a lo largo de los años también se ha perdido, lamentablemente, como pasa con la historia del mundo. En estas regiones del mundo ha habido civilizaciones completas y muy complejas que han desaparecido, al igual como ha pasado aquí también en nuestras regiones de Latinoamérica. Pero en África es más complicado porque se dice que es incluso más antiguo aquello que se llegó a construir o se llegó a considerar como civilización. Y es que en África se dice que, bueno, este es el segundo continente más grande del mundo. ¿Cuál es el primero? ¿Europa? Creo que es ¿Asia? Asia. Ajá. Asia, Creo sí, que es cierto, Asia. sí, cierto. Y con más de este lugar tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Es una locura de lugar, sí, güey. o sea, es gigantesco. Realmente muchas conexiones históricas que se hablan de diversas regiones de África, te das cuenta que por qué ha sido tan relevante para el mundo. O sea, porque literalmente en este lugar se gestaron muchos eventos históricos que han trascendido y han impactado incluso a regiones como América propiamente, ¿no? Es considerada, de hecho, como bien lo dijiste, la cuna de la civilización, así se le llama. Sí. Entonces, en este lugar donde surgieron estos homínidos y donde se hicieron, pues, muchos territorios, digamos, empezaron a formar como ya comunidades, como este tipo de tradiciones ya ancestrales, espirituales, etcétera, empezaron muy ligadas al entorno mágico, ¿no? Sobre todo por eso es que se dice que África es donde se origina muchas de las prácticas que hoy en día vemos en Latinoamérica, como ya incluso que emigraron a Cuba, que pasaron incluso a ya regiones, pues ya en México, lugares del sur de América. Es que el vudú, la santería, todo Exacto. eso, el palo mayombe, viene realmente de allá. Y justamente por eso hicimos un episodio dedicado exclusivamente a ese tema, porque la brujería y la hechicería en África son sumamente importantes y hasta la fecha, o sea, realmente no es algo que haya desaparecido. Obviamente que todo lo que envuelve a este lugar también son muchos enigmas arqueológicos. O sea, se habla, por ejemplo, de la gran ruina de Zimbabue, se hablan de el pueblo Dogón, se hablan de conexiones que también tienen con este famoso ojo del Sahara. El ojo del Sahara. Básicamente se piensa que en este lugar también se pudo haber gestado, como lo dijimos en algún episodio con el ojo del Sahara, pues una posible civilización antigua muy avanzada, nivel Atlántida o posiblemente la misma Atlántida, ¿no? Es que, la verdad, las cosas que que han pasado por ahí en África, de verdad, son tan significativas para el resto del mundo que muchas veces se nos olvida todo ese tema. Y lo curioso es que hoy en día esos pueblos aborígenes, esas tribus, siguen todavía con esas mismas prácticas que hace miles de años. Sí. Y es muy curioso porque las personas que van e investigan estas tribus, pues sí es como un choque de cultura sumamente denso, porque hace de cuenta que estamos viendo nuestro pasado reflejado en estas personas. Sí. Y es una locura porque, para empezar, esto que mencionas de la cuna de la humanidad es verdad. Sí. Y además de eso, en el transcurso de este capítulo quiero platicarles de una teoría que sitúa al Congo arriba de todo. Sí. El Congo como el corazón del planeta. Okay. Pero ahorita vamos a hablar de eso, Sí. Porque primero tenemos que dejar algunas cosas claras. Y fíjate, básicamente yo lo que quiero decirle a la gente antes de como arrancar con todos estos temas es que en África se viven básicamente 3 realidades que son muy importantes: lo ancestral y lo espiritual, que digamos que estas convergen, ¿no? Es como lo antiguo, lo que tiene que ver con la visión de África desde la antigüedad. La historia y la arqueología yo creo que es otro de los grandes puntos que existen. Y definitivamente también el ámbito como más inexplicable y contemporáneo que hay hoy en día en torno a todas esas teorías que hemos hablado en diversos capítulos conectados con civilizaciones antiguas, con seres extraños, que también posiblemente visitantes que llegaron a la Tierra hace millones o miles de años. También cuestiones que tienen que ver con nuestra misma existencia como seres humanos, la complejidad genética que tenemos. Todo proviene de este lugar. Y es por eso que es tan importante para el ámbito del misterio, y por eso creo que va a haber demasiado que hablar, o sea, en torno a esto. Pero me gustaría que empezaras con eso que querías decir. Es que hay algo. ¿Tú crees que todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de genes o, digamos, de ADN que nos posiciona como Homo sapiens? Muchas personas creen que sí,
que eso somos nada más, ¿no? Pues resulta que en Sudáfrica, en Namibia, Botsuana, hay un lugar que alberga uno de los misterios más locos que yo me he topado en toda nuestra carrera como podcasters, güey. Y es el hecho del misterio de los Khoisan. Esta es una tribu, o sea, es una tribu que, bueno, ellos se sitúan en las llanuras del sur de África, pues entre este desierto del Kalahari y zonas semidesérticas, como lo que te mencionaba ahorita, en Botsuana, en Sudáfrica. Ahí habita un grupo de humanos que ha sido considerado por científicos como, y fíjate bien, los descendientes más directos de los primeros Homo sapiens, que son los Khoisan. Estos son conocidos por sus características lenguaje en chasquidos. No sé si has visto estos videos de... Ajá, sí, hablan sí, así. sí, claro. Ellos son los que hablan así. Ok. O sea, ellos son los que se comunican todavía con ese tipo de lenguaje, que es un lenguaje de los primeros que se inventaron. O sea, realmente es de los primeros lenguajes que se usaron de manera fonética entre humanos, ¿no? Entre seres humanos. Es del sistema lingüístico más antiguo de la humanidad. Estos están divididos, fíjate bien, en dos ramas. Ajá. Los San, que son los cazadores recolectores, o sea, los hombres fuertes y todo esto, que a veces también se les llama los bosquimanos. Y luego están los Khoikhoi, que estos son los pastores, son los ancianos, los más grandes, así, ¿no? Sí. Bueno, resulta que desde los años 2000 les hicieron varios estudios genéticos a estas personas y revelaron un hecho desconcertante. El ADN de los Khoisan es más diverso que el de cualquier otro grupo de humano del planeta. Ok. ¿Cómo puede ser esto posible, güey? Mira, esto significa que estas personas que viven en esta tribu, su linaje genético se separa del resto de los seres humanos por más o menos entre 150 y 200,000 años, güey, de diferencia. Ok. O sea, tus genes, los genes del Mike y los genes de todos los que nos están viendo, nos separan genéticamente 200,000 años de ellos. De ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto abre una brecha gigantesca de una investigación enorme porque, en otras palabras, si trazamos un árbol genealógico de la humanidad, la rama de los Khoisan está más cerca de las raíces de los europeos que de los asiáticos o de los americanos, güey. El geneticista Spencer Wells, del proyecto genográfico de National Geographic, él afirmó que los San, o sea, la parte esta de esta tribu, los que son los cazadores, son los representantes vivos de la humanidad más antigua. Si buscamos a nuestros antepasados comunes, debemos mirar hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen genes en su ADN que no corresponden ni siquiera a ninguna evidencia fósil que se encuentre hoy en día. O sea, digamos, los fósiles de hace 200,000 años de esta especie de Homo sapiens no se han encontrado. La forma que sabemos que existe es porque tenemos a estos, digamos, pues muestras genéticas vivientes, güey. Son seres humanos que son antiguos. Y lo curioso es que se nota. Cuando tú ves las imágenes, tú ves algo en sus ojos, ves algo extraño. Y volviendo de nuevo a estos videos que se hicieron virales hace poco, pues no, de estos chasquidos como hablan, que es una forma muy curiosa de hablar, la verdad. O sea, ahí tú notas que estas personas no miran a la cámara, por ejemplo, porque no saben qué es una cámara. No entienden, pues, qué es una cámara. Entonces los están grabando y están mirando a la persona que los está grabando, más no a la cámara. Diferente, digamos, si tú te vas a otras áreas de Asia, lo que sea, que reconocen, pues, ¿no? Los patrones de las cámaras, etcétera. Esa es una. La otra es que, de verdad, incluso su lenguaje a nosotros ya nos parece complicado siquiera mencionarlo. O sea, el hacer esos sonidos, nosotros no estamos capacitados, nuestras lenguas, nuestras bocas no se desarrollaron para ese lenguaje. Entonces es muy, muy extraño y habla de características raras, pues. Habla de características diferentes. Fisiológicas a nosotros. El verdadero misterio surge al analizar con más detalle estos genomas, porque se han encontrado variantes genéticas que no aparecen en ningún otro grupo de humanos actuales. Algunas mutaciones parecen provenir de incluso un cruce con especies humanas desaparecidas o incluso animales, güey.
Ok. O sea, estas personas tienen genes que no es que sean quimeras. Ujú. Más bien, sus genes son tan antiguos que sus antepasados milenarios quizás y se reproducieron, copularon con un animal, güey. O bueno, Porque con no o- existía. O sea, claro. no era como, no era un animal, no había una distinción entre animales Sí, eran y seres homínidos. humanos. Eran todos homínidos. Y de hecho, todos esos, pues ya no existen. Solamente existen ellos. Y a mí me Ok. parece una locura, porque mientras en Asia se detectaron rastros de neandertales y de otros tipos de homínidos, Ajá, sí. en África el panorama era más complejo, porque los Khoisan tendrían mezclas con fantasmas genéticos. ¿Qué quiere decir esto, güey? Pues Que no se sabe quiénes son. no se sabe. ¿Por qué? Porque no se han descubierto de manera arqueológica Oficialmente. oficialmente. Es como que nada más le salen cosas extrañas. Lo que sí, obviamente esto, miren, se presta a pensar que pues es un ADN desconocido, extraterrestre, de otro planeta, Ujú. pero no, o sea, los mismos científicos no descartan esa opción, por supuesto, pero sí lo que tiene más sentido es, bueno, es que ellos de verdad son tan antiguos que pues no se mezclaron sabe. con el resto del mundo, güey. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que me encontré por ahí también, que es un hallazgo que también pasa en el 2013, que seguramente se puede conectar bastante con lo que mencionas, porque esto pasa en Johannesburgo, en Sudáfrica. Ahí unos espeleólogos se adentraron a las profundidades de una cueva llamada Rising Star, que Racing Star. es un pasaje muy estrecho para acceder. Básicamente tienes que entrar arrastrándote. Y es muy complejo, la verdad, para investigar. Entonces, por lo mismo, hasta ahorita, el 2013, fue cuando decidieron como adentrarse a ver qué encontraban. Y lo que encontraron ahí fue muy, muy interesante, porque encontraron unos restos fósiles de una especie de homínido desconocido. Ay, cabrón. Al principio pensaron que era como algo, tal vez, que se trataba de alguna tribu directamente conectada con Homo sapiens, tal cual de la zona, como había pasado ya antes. Pero luego se dieron cuenta de que en realidad era algo más, porque además de todo esto encontraron 1500 fragmentos óseos pertenecientes al menos de 15 individuos distintos. Todos ellos eran de una subespecie de de Homo algo, ¿no? Porque todavía no tenía nombre. No había un hallazgo antes visto como esto, porque de hecho le llamaron a esta nueva especie el Homo naledi, que se dice que este homínido convivió con el Homo sapiens en algún punto en Sudáfrica. Como el Neandertal. Como el Neandertal. Okay. Pero específicamente en esta zona. Y parece que no hubo muchos de su especie, porque realmente ha sido el único lugar donde se ha encontrado. La otra es que la estatura de estos pequeños seres eran de 1,45. Ah, chiquitos. Eran pequeños. Así muy, muy parecido al Homo florensis. Exacto, a estos seres que también se han visto en otros lugares, ¿no? Pesaban más o menos 45 kilos, obviamente ya en esta, pues... Que eran los puros huesitos. Sí, exacto. Y la cosa más interesante que encontraron es que este ser tenía un cerebro extremadamente pequeño, a diferencia de un Homo sapiens. Pero a pesar de todo esto, tenía prácticamente todas las características de un Homo sapiens. Y exactamente la datación también pues dio por fechas muy similares, por lo cual dijeron, pues probablemente en la antigüedad estuvieron estos seres conviviendo con Homo sapiens, pero en algún momento pues se extinguieron porque no tenían las capacidades suficientes para subsistir en el mundo. Selección natural, ya lo dijo Charles Darwin. Sí. Lo raro y lo digamos que lo extraño es que no fue digamos que la parte de los huesos como tal, de lo que encuentran, sino como la disposición que tenían. Aparecieron en cámaras muy profundas, difíciles de alcanzar incluso para un humano actual. O sea, parece ser que estos seres fueron depositados ahí intencionalmente, como para ser ocultos. El por qué no lo sabemos exactamente. Esto implicaría tal vez que el Homo naledi tenía rituales. Funerales. Exacto. Criptas. Y es una locura pensar eso. A mí me gusta mucho esa frase que ya la he dicho muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pero que el ser humano empieza a ser ser humano moderno cuando empieza a enterrar a sus muertos. Y qué curioso, porque este no era un ser humano como hoy lo conocemos. O sea, incluso ese carácter como espiritual del respeto a la vida y la muerte parece ser algo que viene todavía previo a ser seres humanos pensantes y modernos. Y es que justamente, fíjate,
hay un punto de estos Kaisou que cuando se junta el mito y la ciencia pasa algo muy extraño, porque cuando se ponen a investigar las leyendas de esta tribu, que es pues milenaria, ¿no? Ujú. Fuera de que obviamente hay pinturas rupestres de hace 40,000 años, hay martillos, hay herramientas, hay orfebrería, que son cosas que demuestran un avance tecnológico en su metalurgia y en todo esto. Las leyendas hablan de que no fueron ellos los primeros habitantes del mundo, fíjate. O sea, que la tribu que nos presenta estas pruebas, estos genomas, de ADN, te diga, es que no somos los primeros. Claro, Llama son la los primeros atención. que descubrieron. No, ellos en sus leyendas dicen eso porque dicen que antes de ellos existieron los primeros pueblos. Y es que eso pasa, no sé si te has dado Ajá, cuenta, pero sí. ha pasado incluso en, no sé, hablando de los aztecas, También hablando incluso de los mayas, hablando... los no- incas, sí. los sumerios. Exacto. Nunca fueron los primeros ellos. No No. hay ninguna civilización que se adjudique el hecho de que Sí. somos los primeros. Y hace poco que hablamos, por ejemplo, del tema del Montes Apalaches, de los Ajá. Cherokee, también, También. que también son muy antiguos, que dicen, antes de nosotros un pueblo de los ojos de luna, ¿no? Por ejemplo. Ah, que y dice- de hecho, justo, o sea, ¿y quiénes eran entonces? Ah, es que eran descendientes de los dioses. Ok. Aquí también. Hay una conexión directa con el cielo. Totalmente. Y de hecho, ellos hablan de que los seres que descendieron de los cielos fueron los primeros pueblos y que ellos tenían un contacto directo con los espíritus. Aquí no se usa Dios, ¿no? O sea, no es una religión monoteísta aquí. Ujú. O sea, son politeístas, hablan de muchos espíritus, de muchos dioses. Dicen sus chamanes que hablan de viajes a otros planos mediante danzas de trance, donde se comunican con entidades ancestrales y ese tipo de cosas. Ujú. Algunos ancianos San afirman que la sangre de los ancestros aún corre en sus venas. Ok. Pero lo curioso es que este chamán San, que está en el sur de África, diga eso y que a su vez tiene muchísima razón, porque Ajá. cuando les extraen esta sangre y los investigan, en efecto, la sangre de sus ancestros todavía corre por sus venas. A mí me Ok. parece una locura. Lo que hace del ADN Khoisan un enigma mundial es que representa la base más pura y más antigua de la humanidad moderna, güey. Contiene rastros de poblaciones humanas que aún no hemos despertado en fósiles, güey. Aún no se encuentran. Refuerza la teoría de que África no tuvo solamente una cuna, sino múltiples linajes humanos que coexistieron y se entrelazaron entre ellos. Ujú. Y ahí fue cuando salimos nosotros, digamos, Claro. ¿no? Pero No, y- esto es una locura, güey. Y es que tal vez ahí se descifre una parte de esto que tanto se habla de un posible hibridaje. Y Ujú. hablando específicamente de especies no conocidas, posiblemente de características morfológicas humanoides, pero tal vez si no eran como tal humanos, ¿no? O sea, No, pues no. obviamente que genéticamente, por la ciencia, por lo que nos han dictado toda la vida, pues se dicen, no, es que el ser humano no es compatible, digamos, con una entidades tipo reptil, o sea, Ajá. o entidades tipo anfibios, o lo que bien hemos conversado en torno a posibles linajes que provienen, por ejemplo, de los mares, Del ¿no? mar. O, bueno, pensar ahora sí la imposibilidad de que estos seres vengan de otros planetas. Ujú. Ahí podría estar esa antigua respuesta. Y como también no lo hemos planteado, que tal vez sí no necesariamente convivieron con ellos en una primera instancia, pero sí experimentaron de cierta forma para mezclar los genomas. Sí, y es de manera externa. O sea, Sí. nosotros no tuvimos nada que ver porque la ciencia nos dice que el ser humano se desarrolló, o sea, su cerebro cognitivamente se desarrolló porque descubrieron que calentando, cocinando los alimentos podíamos extraer más nutrientes. Y dicen que eso ayudó a la evolución de nuestro cerebro y todo este tema. Ujú. Pero parece ser algo muy fortuito. O sea, parece Sí. ser algo que no pasaría en condiciones naturales, pues. Ok. Entonces, sí apuntaríamos un poquito más al tema del hibridaje. Por lo menos en teorías alternativas, eso es lo que se presenta. Y es Claro. que se ven las huellas. Se Ujú. ven las huellas de una evolución, de un brinco. Y además,
una parte que también tenemos que tomar muchísimo en cuenta, y por eso lo dije al principio de este capítulo, la manera en la que las personas de África han sido marginadas por todo el mundo, Ajá. tiene una base muy sólida, que es el hecho de la supremacía racial. Uh-huh. Porque se habla, pues, ya saben lo que pasó en los años 40 en la Alemania. Uh-huh. Ellos, digamos, lo que ellos querían erradicar eran las razas que no eran, digamos, superiores como ellos. Sin embargo, eso suena más a miedo. ¿Tú te acuerdas del Helter Skelter? De Sí. Charles Manson. Uh-huh. Charles Manson dijo, las personas afroamericanas van a acabar con nosotros. Va a ser el conflicto bélico supremo. Y él sabía que de alguna manera la genética de esas personas era superior a la de él. Porque son más altos, son más fuertes, son todo esto. Y hay una parte que encaja con este tema que estamos platicando de los genomas originales y del principio del hibridaje. Porque estaríamos hablando entonces de que quizás ahí es donde resultó la perfección genética, está ahí. Y por eso es que a lo mejor pues el mundo le da la espalda. Y Porque por en eso, cualquier momento... tal vez por eso los humanos de esta región del mundo son los que más han subsistido a nivel histórico. Porque ellos son los que más han subsistido. Porque Ajá. a pesar de esas marginaciones, ahí están. Exacto. O sea, lo que me refiero es que tal vez, mira, no quitemos la posibilidad de que tal vez en otra región del mundo alguna especie homínida o de otro tipo llegó a tener un alcance bastante, digamos que similar al que el ser humano contemporáneo tuvo a nivel de estructura social, estructura como comunidad. Okay. Pero en algún momento, por alguna razón, tal vez genética, tal vez esto mismo que en este lugar, por la fenomenología del genoma pasa, por la mezcla de tantas cosas y como que llega un punto de la perfección para que se desarrolle en todo el mundo. Tal vez eso no pasó en no sé, la Atlántida. En ese lugar. Algo prediluviano, pues. Exacto, en este lugar hipotético donde hubo una civilización que no pudo subsistir. ¿Por qué no pudo? Tal vez porque no eran suficientemente aptos para este mundo. Sí, porque si tú pones a alguien de Noruega, digamos, en los calores del Sahara, va a pasarla mucho peor que una persona que nace en el Sahara. O sea, una persona con la piel oscura, que tiene más resistencia al sol, a los rayos UV. Todo esto es muy importante a la hora de considerar la supervivencia de la misma especie. Muchas veces pensamos que una cosa crea a la otra, pero por lo que se ve en las huellas es dirigido. Y es que es una adaptación de miles de años. Millones. Si no es que millones. Y de hecho... Sí, porque está ligado a los primeros genes del Homo sapiens. Entonces, estamos hablando literalmente del ser humano más adaptado de la Tierra. Y fíjate, otra cosa que también se repite, para sorpresa de absolutamente nadie, es el tema de los gigantes. Y hay un gigante africano también. Los gigantes del Rift, les dicen. El Valle del Rift africano es una herida geológica, es como una falla, digamos, de más de 6,000 kilómetros que atraviesa Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y todos estos lugares. Allí, los paleontólogos han encontrado cosas muy interesantes. Han encontrado fósiles humanos más antiguos que los de Lucy, digamos, que Lucy tiene 3.2 millones de años, güey. Sí, sí. O sea, no es... ¿Y ya encontraron uno más antiguo todavía? Ah, sí, así, son todavía más antiguos que ya se empiezan a categorizar, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, otras especies que explican el origen del Homo sapiens, así como lo estamos mencionando ahorita, pues ramas evolutivas que son horizontales, pues, ¿no? Pero además de ser esta la cuna de la humanidad, como dijimos, el Rift, es escenario también de mitos persistentes, porque ahí existen historias de seres gigantes que habitaron esta región antes de la humanidad moderna. Quizás y sea esta especie de la que mencionas tú, o sea, esta especie de gigantes que no soportaron, digamos, algunos cambios climáticos, adaptaciones evolutivas, sí, y como quizás se quedaron atrás. Lo hemos visto en otras antiguas civilizaciones que se habla de esos relatos de los antiguos gigantes que o fueron erradicados o simplemente se vieron aislados al grado que desaparecieron como en el entorno de la humanidad. A mí lo que me llamó la atención de estas historias de los gigantes africanos es más bien eso, las leyendas que se hablan en estas tribus, porque mira, de entrada los Masái recuerdan a los Ikungung, así se llamaban los gigantes,
que ellos dominaban las tierras antes de su propio pueblo. Los Samburu de Kenia mencionan a los Mukongo, hombres de gran estatura y de gran fuerza que fueron vencidos por los hombres pequeños, mediante engaños. Eso me parece una locura, güey. Había gigantes, los Mukongo, y los hombres pequeños. Los engañaron. Pues los manipularon, yo creo. O sea, eran más inteligentes. Okay. Ahí nos habla también un poco de la evolución. Sí. Porque hay teorías. O sea, hablan de que estos gigantes en realidad no eran hombres gigantes, sino eran a lo mejor una especie de primate. Especies de primates avanzados que, bueno, que se quedaron en el tintero de la evolución. Sí, un tipo de Gigantopithecus. Como un tipo Gigantopithecus. Un primo de estos. No suena muy raro, ¿eh? O sea, no, y de hecho es la teoría más ligada al Bigfoot. Es la teoría más ligada a los que se dice Bigfoots. Que tal vez estos ejemplares que se han visto, concretamente del Bigfoot, ha sido porque tal vez sí hay un tipo de primo del Gigantopithecus, porque tampoco es tan alto el Bigfoot. O sea, medirá sí, ¿no? 1 metro, 2 metros pasados. 2 metros 20. 2 metros 20. El Gigantopithecus medía hasta 3 y 3.20. Es cuando lo ves así, sí tiene cierta lógica, ¿no? Esas confusiones, sobre todo porque estas eran leyendas, es lo que se habla en las tribus. Pero luego, ¿qué pasó? En el siglo XIX y siglo XX, algunos exploradores coloniales y misioneros europeos reportaron hallazgos de huesos humanos de tamaños inusuales. Ojo, no dijeron Gigantopithecus, no dijeron Homo neanderthalis o otro tipo de homínido. Dijeron humanos. En Tanzania, en los 90s, en 1890s, un equipo alemán afirmó haber encontrado un fémur humano de proporciones gigantescas. Y aunque el fósil se perdió en la Segunda Mundial, quedó el registro. En Etiopía, en la década de los 1930 a los 1950, arqueólogos italianos y británicos registraron cráneos, registraron tibias, registraron también fémures que les atribuían una estatura gigante, porque encontraron los huesitos, pero obviamente ya acomodándolos de que en el esqueleto se puede sacar más o menos la estatura, y estamos hablando de 4 o 5 metros. Y el Gigantopithecus obviamente lo contrastaron. Lo equipararon. Y nada que ver, porque el Gigantopithecus tiene, por ejemplo, unas caderas más grandes para su peso y todo, la espalda, los hombros más anchos. Y realmente ha sido el único que está como clasificado o encontrado oficialmente, ¿no? Y es como que... ¿Y esto qué? O sea, realmente este hallazgo no significó nada. Okay. Es lo curioso, porque en Kenia se encontraron incluso un cementerio, que era el cementerio de los grandes hombres. Y ahí encontraron un montón de huesotes, ¿no? Huesos muy grandes. El problema aquí, como siempre, es que muchos de estos hallazgos no fueron documentados propiamente, rigurosamente, y quedaron como rumores de archivo solamente. En la actualidad, la paleontóloga del Rift hoy trabajan con estos restos fósiles reales de homínidos gigantescos antiguos, pero en varias ocasiones la han silenciado, la han minimizado. Digo, el hecho de aceptar que los gigantes existieron en algún momento parece ser ir en contra de muchas cosas que ya tenemos estipuladas. Yo creo como que es uno de los grandes secretos a voces de la humanidad. Sí, y yo creo que también en parte de la arqueología. O sea, creo que sí hay personas, arqueólogos que lo hemos visto en diversos documentos, en investigaciones, que sí piensan que hubo una humanidad o una clase de humano que era más grande. Tal vez no era igual de inteligente, pero definitivamente sí era muy similar a nosotros. De alguna manera sí es cierto que no eran tan inteligentes, porque la mayoría de estas leyendas terminan con eso. Terminan diciendo que eran seres salvajes, básicamente. Eran seres salvajes que... Y hablan de reyes, o sea, de reyes gigantes también. Parece ser como una etapa en la que se premiaba mucho más la fuerza bruta y así, ¿no? Entonces, cuando llega a lo mejor un homínido un poquito más consciente que los envenena o los manipula o los manda a conflictos bélicos a morir, ahí es donde se extinguen realmente. Según nosotros, se extinguen, digamos, en términos
pues, populares. Sí. Porque lo más probable también es que se hayan escondido. Ujú, claro. ¿Y dónde se escondieron? Bueno, en cuevas y zonas todo eso. subterráneas, sí. Y ahí poco a poco, pues a lo mejor fueron Y falleciendo. que seguramente abundan en África Probablemente. estos lugares, ¿no? Porque África también es un lugar muy inhóspito. No está tan bien estudiado África. Sí. A pesar de que ves que es muy grande también. Es demasiado, Sí. demasiado. Oye, hay algo que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con la arqueología. Un hallazgo también, que digamos que no es tan hallazgo ya porque ya es como un lugar incluso hasta medio turístico, es un lugar donde la gente va y toma fotos y por muchos años de hecho permaneció sin el misterio que a todo el mundo le gustaba de este lugar. A ver. Este lugar es el lago Redba, también le llaman el lago Rosa en Senegal. Este lugar está a 35 kilómetros de Dakar, que es la capital de Senegal. Y es un cuerpo de agua muy pequeño, de apenas 3 kilómetros cuadrados, y tiene solamente 3 metros de profundidad máxima. Básicamente, el lago Redba es llamado también Lac Rose. En sus orillas están muchas dunas, hay como una superficie muy interesante, porque esta es la parte curiosa, que es una superficie brillante de color rosa. Rosa. Y sí. real. Parece como de estos paisajes pintados básicamente como psicodélicos. Ajá, como fondo de pantalla de Windows. Exacto, como generado por inteligencia artificial. Pero es completamente real. Ajá. Dicen que este lugar tiene una salinidad que alcanza hasta un 40%. Es lo que la hace rosa. Es la que la hace rosa, porque A la básicamente bestia. es un efecto que se llama dunaliela salina, que se produce para protegerse de la radiación solar. La misma agua. Pero es porque está en un ambiente extremadamente salino. O sea, es como un efecto que causa la salinidad del agua. ¿Será el mismo efecto que también convierte la sal rosa del Himalaya No en sal sé, rosa? no sé, porque hay algo muy, muy curioso. Este color rosa no aparece siempre. No está O sea, siempre es un así. fenómeno que hasta la fecha no se sabe exactamente muy bien cómo funciona. Qué loco, güey. Porque a veces, tras semanas de sequía y pues tras el sol que pasa, el lago pues permanece turbio, incluso de color azulado. Y en otras ocasiones, con nubes y menos calor, se empieza a pintar de este color vibrante. Hay temporadas donde mucho más que otras. Me recordó al Mar Muerto, ¿te acuerdas? Que es también un lugar muy turístico que la gente va y pueden flotar. O sea, Ok. que están flotando así porque hay mucha sal. Entonces, Ok. como que es un efecto visual muy extraño. La gente Ajá. se sube, así se mete y están Están- flotando literalmente así. güey. Por la Por la misma- sal, por la porque sal. es muy salinizado. Muy Por eso se denso. llama mar muerto. Ok. Porque no hay nada vivo ahí. Sí. Hay otra cosa aquí en este lugar que es muy, muy interesante en torno a las creencias que hay alrededor de esto. Porque dicen los lugareños que este lugar, el lago Redba, tiene una respiración. Y esto tal vez, digo, lo podemos ver como un fenómeno visual o algo así, pero dicen que respira a su propio ritmo, Ok. como si fuera un ser vivo. Dicen que el color es una señal como de un buen augurio para la cosecha de sal y que cuando se pone pálido es un mal presagio. Mm. Hay estudios científicos que han confirmado la presencia de algas y otras cuestiones que hay ahí dentro como pigmentadas de este color, pero según réplicas que se han intentado hacer en el laboratorio, no han dado exactamente cómo Qué es que se loco. produce ese efecto hasta la fecha. Y desde hace generaciones, muchos hombres y mujeres extraen la sal de Redba digamos que en frascos, en sus canoas, se las llevan y se lo ponen en la piel como si fuera un tipo de protector solar o algo así. Y de hecho, también con hacen como un tipo de, digamos que de manteca, que es básicamente esto mismo. O sea, lo utilizan para su rostro, para sus manos, Qué loco, como un bloqueador como natural. un bloqueador natural. Wow. Y al final de la jornada en las montañas, que cuando llegan de trabajar, pues ellos suelen colocárselo. El lago es más para ellos que solamente un espectáculo visual, porque piensan o le tienen el respeto suficiente para decir como que es una entidad viva. Es algo que nos ayuda.
Eso pasa mucho en África, ¿eh? Eso es algo muy, digo, muy ligado también a tradiciones antiguas, directamente, que el respeto a la naturaleza va más allá de solamente como decir, pues es que hay que cuidar los árboles y las plantas porque son lo que nos da vida como humanos. No, es más que eso, es respetar la vida porque es algo más grande que tú. Sí. Es algo más importante que la comunidad. Es el epicentro de por qué las cosas pasan de la manera que deben pasar. En el 2022 hubo lluvias que fueron lluvias excepcionales que abrieron brechas que dejaron entrar agua dulce. El lago se diluyó prácticamente por completo. Perdió mucha salinidad y el rosa desapareció por lo que parecía ser para siempre. Neta. Pero los pobladores con el tiempo, obviamente que durante esos meses, imagínate, les quise decir eso de que la importancia que tiene ese lago para las personas, los lugareños de este lugar, porque es perder el máximo de los, digamos que de los epicentros de las razones de por qué hacer las cosas y de repente desaparece. Entonces todos se quedaron de que, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que muchas familias me imagino que subsistían de vender esa sal, de a lo mejor es el negocio de la sal, pues, ¿no? Y la otra es que muchos dijeron que básicamente, te digo, era mal augurio y el hecho que perdiera completamente su color significaba que para ellos que ese ser o esa alma del lago haya desaparecido era prácticamente pensar que había perdido su alma, como su existencia, su magia, ¿no? Y empezó a pintarse azul verdoso, según lo que cuentan. Y así fue por muchos meses. Por muchos meses hasta que en el 2025, en este año, poco a poco, el color empezó a regresar de manera milagrosa. Te digo, no se sabe milagrosamente. No se sabe exactamente por qué pasa en este lugar en concreto, pero nuevamente recobró el resplandor que tenía antes. Bueno, qué bueno por esas familias. Sí, pero es curiosísimo cómo, digo, no sé si tenga que ver con todas estas tradiciones mágicas en África, pero hay cosas que sí dices, no tiene explicación, incluso para la ciencia muchas veces. Fíjate que yo hace rato ya estaba viendo yo unos videos de un artista que me gusta mucho, Antonio García Vieron. Ya lo he platicado varias veces, ¿no? Este youtuber me encanta, me parece fascinante todo lo que enseña y escribe. Se lo recomiendo mucho, ¿no? Antonio García Vieran. Bueno, este señor viajó a África y viajó a la India en busca como de esto que justamente estábamos platicando, como ver los orígenes del ser humano. Ver cómo viven estas personas, etcétera. Y él se trajo varias reflexiones de esos viajes, ¿no? Las primeras cosas que llegó a decir es que el ser humano, de verdad, se ha complicado muchísimo la vida. Okay. Muchísimo. Así, dice el vato, la vida no es tan compleja. O sea, es lo que uno aprende viajando a estos lugares. Son lugares marginados, lugares de escasez, de muchísima escasez. Y él dice, por ejemplo, o sea, ellos conviven con muchas especies de mosquitos, insectos y todo eso, ¿no? Bueno, lo que ellos hacen es que agarran las cacas de las vacas y las queman. Y con eso pues espantan a los mosquitos. O en las casas, en las chozas también agarran caca y la untan por toda la pared. Caca, güey. Y dices tú, qué asco. Y le pregunta a la persona con la que está entrevistando, oye, o sea, no es asqueroso, o sea, no huele feo. Y dice, no, es que no huele feo. Dice, es que, ¿qué come la vaca? Le dice, no, pues come puro zacatito. Pues es que eso huele. O sea, muchas veces tenemos estigma. Y luego dice, no, bueno, todos están descalzos, no necesitan tenis. Pero ¿cómo? Bueno, es que ellos tienen la de esta del pie, la planta del pie tan curtida y todo, que no lo necesitan. Imagínate tú una vida sin la necesidad de usar ni calceta ni tenis. Además que los calores y todo eso, ¿no? Y dice, muchas cosas no necesitamos, pues. No tienen sentido allá. No tienen sentido también de que, oye, le querían comprar a su esposa. Y el vato, pues, ¿cuánto necesitas de dinero? No, dinero no. O sea, te doy 3 vacas. Porque, ¿qué van a hacer con dólares? Ajá. ¿Qué van a hacer con dólares? Los van a quemar por una fogata. Probablemente. Entonces es como,
Mucha de la razón de la vida, de las cosas que los motivan, son muy primitivas para nosotros, pero a su vez queremos lo mismo todos, ¿no? Sí, pues es que estamos hablando de, o sea, como la forma más, pues sí, más primitiva del ser humano. O sea, en muchas regiones de África hay tribus que se han quedado, pero sin miles de años atrás. O sea, totalmente. En el sentido de que no conocen muchas cosas que existen en el mundo actual. Y es que presentárselas es contraproducente. Porque ¿para qué quieres tú enseñarle una televisión a alguien que no la ha necesitado nunca, güey? Pues es como querer hacer manejar un perro. O sea, no tiene sentido. Es como crearle necesidades que no tenía. Sí. Y es curioso esa parte. Digo, no estoy aquí queriendo romantizar la escasez que se vive allá, porque sobre todo, pues sí. Pues como si ellos también, digo, no sé, o sea, el hecho de que, a ver, pues que te enseñen realmente a hacer tal vez alguna de las, no sé, de temas de la casa. Desplumar un pollo. No sabemos desplumar un pollo. Pero porque no lo necesitas. Porque no lo necesitamos. Porque en tu contexto no tiene sentido. Porque nosotros vamos al Walmart y compramos el pollito. Ajá. Pero pues fíjate quién es el que está atrasado, güey. Pues es que no hay, exacto, no hay simplemente es un contexto. Son contextos completamente diferentes. Que no tienen sentido ni el uno para el otro. Como también pasa con, por ejemplo, ciertas especies que no, digo, endémicas, que están en una cierta región del mundo. Hablo de tanto de, más que nada animales, pues obviamente, que están en un lugar porque no necesitan de los otros ecosistemas para subsistir, o sea, pues evidentemente. No. Y digo, el ser humano siendo más avanzado cognitivamente, pues son otras las necesidades pues que cambian. No es tanto como tal vez en el caso de los animales. Comer, reproducirse, dormir. No, exacto, sí hay más cosas, o sea, incluso hablar, por ejemplo, de los ritos y todas estas... Eso es lo que se me hace bien loco. Todas esas cuestiones que la verdad es que ellos, digo, esas tribus que tienen tantos años, han conservado por muchísimo tiempo, es porque realmente significan algo que nosotros no podemos entender. No. Y eso es lo curioso. Porque si estamos estableciendo que en Europa, que en África se necesitan solamente las necesidades básicas, ¿no? Seguridad, comida, reproducción y todo eso. Y pensar vivienda sí, pues la seguridad, protección. Sí. Lo curioso es que dentro de esas necesidades está la religiosa también. Claro. Entonces eso porque eso es parte de la esencia del humano. Del humano, güey. No solamente primitivo, sino contemporáneo. Y desde que somos seres humanos básicamente tenemos esas mismas necesidades, ¿no? Entonces el negar esas necesidades, el decir como que yo no necesito las religiones, yo no creo nada de esto, es como decir que no necesitas comer también. Viéndolo de esa manera, ¿no? Obviamente que es muchísimo más complicado, pero es curioso de repente leer esas realidades y darte cuenta de que, bueno, estoy leyendo esto con clima artificial, con luces artificiales, en una máquina que... Bueno, quién sabe qué es esta cosa del futuro. Y es curioso que esa es nuestra realidad, pero la de ellos, al parecer, no necesitan tanto, pues, ¿no? Sí. Y digo, ahora sí, volviendo como al tema de los misterios, África Central es una de las regiones, pues sí, como lo estamos comentando, más misteriosas del planeta, porque es una diversidad de ecosistemas grandísima. Selvas húmedas, selvas menos densas, también ríos, mares, desiertos, hay de todo, ¿no? Sí. Lo único que no hay ahora sí que es tundra, ¿no? Es nieve. Pero dentro de todo lo demás, la diversidad de animales que hay ahí, bueno, es muchísima, pues, ¿no? Muchas áreas permanecen por lo mismo inaccesibles, porque además que son de climas muy complicados, los costos que muchas veces se necesitan para explorar esas cosas, para llevar a cabo esas misiones, pues a veces son inaccesibles, pues, ¿no? Pero dentro de toda esa dificultad, lo que sí se ha tratado de investigar desde la época colonial, de los misioneros, exploradores europeos, eran reportar varias cosas
varios avistamientos, digamos, de seres extraños. Porque una cosa es que te lo cuenten las tribus y que te digan Sí, y todo claro. eso. Y otra cosa es que personas ajenas a esa realidad de repente se topan con cosas insólitas, pues. Y yo traigo varias aquí. Ok, si quieres platicamos de eso, Mira. porque yo también. Hay una que se llama el Mokele Mbembe. Ok, me Este, suena. A lo mejor te lo topaste por ahí porque es uno de los, de los dinosaurios vivientes, se supone, Ajá, del sí. Congo, que algunos testigos lo describen con una cabeza semicognitiva. Ok, Este dinosaurio viviente se supone que es como un plesiosaurio ok. también. Este plesiosaurio, para mí que no se extinguió nada, ¿no? Ajá. En todo el mundo existen testimonios. Lo que lo hace diferente al este del Congo es que se dice que es demasiado inteligente. O sea, Ok. que para ser un animal es demasiado inteligente, por lo cual las tribus y todo esto, pues le rinden sus cultos, etcétera, Ujú. pero sobre todo lo manejan con mucho respeto por lo mismo. Pero hay avistamientos, testimonios de las épocas coloniales, de los finales del siglo XIX, principios del XX, que hablan de que lo veían, que lo ven, que escondido en las selvas. Hay diferentes testimonios, la verdad. No quise traer uno porque nos íbamos a enrollar completísimo, ¿eh? O sea, es un críptido muy famoso. Sí, pues en con África. distintos avistamientos y exploradores que lo han visto y todo esto. Hay uno también en Nosgo y en Nugu, que es en Camerún, en Gabón, que tribus relatan seres cubiertos de pelo, tal cual como Un Bigfoot. como un Bigfoot, pero bueno, más bien como lo que estábamos diciendo ahorita, Sí, como un homínido, homínidos, ajá, extraños grandes. por ahí. Hay una cosa que me gustó bastante porque el congamato. El Congamato. le dicen el rompedor de barcas. Bueno, este ser básicamente se presenta en diversas zonas, más que nada como en las zonas pantanosas y húmedas, en zonas como en Zambia, en Angola, el Congo, donde hay más que nada como estos ríos que son de densidad más espesa. Aparentemente como que el congamato llega a este lugar porque pues es el tipo como de atmósfera que prefiere. Y me parece muy interesante el cómo se le describe, porque para mí este es como un tipo de Mothman o algo por el estilo, porque es un tipo de ser humanoide con alas de murciélago, gigantesco. Pero la diferencia aquí, y lo que me hace recordar un poco Al Mothman. a dinosaurios, Ah. es que tiene un pico largo y afilado. Ah. Es un muy- pterodáctilo. Muy al estilo, muy al estilo. Sin embargo, sí termina siendo como algo un poco más humanoide. Dicen que la altura que llega a alcanzar es del 1.5 metros hasta los 2 metros, más o menos. Y hay diversas cosas que se han relatado acerca de él. Por ejemplo, de pescadores que hablan de que en estas zonas no tienes que remar solo porque este ser llega y básicamente algo que le encanta hacer es embestir a los barcos y derrumbarlos y ahogar a las personas. Por eso el nombre. Exacto. Mm. También hay quienes sobrevivían a estos ataques y que hablaban básicamente de la descripción física del ser, que decían que las alas de este ser eran como tipo membranosas, como si fuera un tipo de, tal vez de reptil o ¿De algo dragón? así. Un tipo de dragón, también lo pensé así. Y de hecho o sea, justamente por lo mismo me pregunté, entonces, realmente en este lugar, o sea, se habla de estos seres dragón, y esto no pasa aquí específicamente. Hay un ser llamado Mamlambo que está en Sudáfrica, que ese sí es descrito como una criatura híbrida, que es mitad caballo y mitad pez, pero con un cuerpo que es muy alargado. Mitad caballo, mitad pez. Sí. Qué loca combinación. Sí, ¿verdad? es extraño. Pero sí, bueno, yo pienso, me imagino que es como el tipo de morfología inclinada, así como digo, sí, como un tipo de perro, caballo, que además, pues, se puede desplazar fácilmente en los lagos, en los ríos. De hecho, literalmente en los ríos le dicen el dragón del río. Ah. Entonces, por su forma alargada y todo esto, pues lo dicen que es un dragón. Yo en realidad creo que sí se trata como de una entidad más críptida que realmente un dragón. Dicen las personas que lo han visto que tiene escamas muy brillantes y que por lo mismo parece que siempre está como brillando de forma sobrenatural, pero en realidad dicen, no, es que las escamas brillan muy fuerte, Ah. rebotando la luz. Sí, sí, sí. Se cree que también tiene la capacidad
Y esto ya más a manera de leyenda, hipnotizar a las víctimas, que las paraliza antes y después las arrastra a las profundidades para veto a saber qué hacer con ellas, pero pues algunos dicen que este ser pues básicamente es un devorador de homínidos, ¿no? Qué loco este rasgo de la Ujú. hipnotización. Creo que ningún animal tiene... No. Esto yo creo que es directamente atribuido a entidades como más de tipo Mothman, más ultraterrenos y ese Sí. tipo de cosas. Aunque sí hay en el mundo animal algunos animales que tienen su sistema de defensas dedicado para Distraer. Distraer, es que sí no son No son hipnotizar, hipnóticos. ajá. Ajá. Pero sí para distraer, o sea, que literal dan vueltas, cosas así. Y de hecho, digo, por lo mismo, por ese estigma que hay detrás, o sea, yo creo que por esto mismo no hay como algún ejemplar captado en cámara o algo así, Ajá. sino más bien que se habla de esta entidad como una entidad más como tipo espiritual maligna, como en muchas regiones del mundo. Un demonio. Pero en la década de los 90, especialmente en 1997, se registraron diversas muertes extrañas, principalmente en el este de Sudáfrica, en diversos ríos. Pero la cosa, o sea, ahí se pone muy interesante, porque cuando encontraron los cuerpos de las personas, y es que por eso se conectaron todos los encuentros con las, digamos que forenses, es que las personas que encuentran no tenían ni cerebro ni órganos blandos. Cosa que hizo pensar que tal vez fueron como, pues, licuados, absorbidos o algo. Sí. No saben exactamente a qué se deba. Y las autoridades dijeron que esto tal vez, por lo mismo de que se encontraron en los ríos, que la descomposición natural, primero que nada, se va a los órganos blandos. Que puede tener sentido, pero la verdad es que también el punto del nivel de descomposición que se encontró específicamente en esas víctimas del 97 no tenía tanto tiempo como para que yo hubiera pasado eso. Okay. Y los habitantes le empezaron a llamar a esta criatura ya no el dragón del río, sino el devorador de cerebros. ¡Qué nombre! ¿Qué nombre? Muchos periódicos sudafricanos empezaron a dar, digamos que eco a esta noticia de el dragón del río. Incluso se volvió tema para la criptozoología a nivel nacional. Sí. O sea, fue uno de los seres como más estudiados en la criptozoología en aquellos años. Y hay mucho tema, o sea, en relación a qué se debe, a dónde puede provenir, porque muchos hablan de que hay hechiceros, chamanes, que pueden invocarlo. Como Nahual, tipo. O como una entidad como tipo espiritual, Okay. que evocas como un tipo de demonio. Hay personas que creen que tal vez la criatura en realidad está ligada a los ríos. O sea, que literalmente es una espiritualidad del río y que ahí se manifiesta solamente, pero que no es un ente corpóreo, sino algo como una fuerza, una energía que se manifiesta en esa forma. Y también hay muchas personas que hasta el día de hoy, pues, no se atreven ni siquiera como a mencionarlo, porque hay mucho estigma detrás de que no navegues solo en los ríos por las noches. A la bestia. Porque el dragón vendrá por ti. Y pues es una historia. Ay, Es no, una historia. Pero es interesante porque esto migra, te digo, a una región más occidental en cuestión del estudio de la criptozoología. Además que, fíjate que hay este señor que hace poquito hablamos de él, Ivan Ted Sanderson. Este vato supuestamente es de los padres de la criptozoología. Uh-huh. Y él ha catalogado varias criaturas de África. Es su parque de juegos, ¿no? Para él dice que ir a África de safari y empezar a buscar este tipo de especies, más que es hacer un tipo de investigación paranormal, lo que él está haciendo o lo que él desea es de verdad hacer todo un bestiario críptido de África que luego iban a catalogarse como animales normales. Ok. Y es como que lo que él está intentando hacer, porque lleva más de 60 años haciéndolo con el tema de los homínidos relictos. Que esta es una especie que supuestamente él la cataloga de esta manera. No la quita de los críptidos. De los críptidos, perdón, sino que la agrega como una explicación. Ok. Habla de esto, de los homínidos relictos, que es especies intermedias entre el hombre y el simio, que es lo que estábamos hablando ahorita, que no es tal cual el simio, sino es un Homo X, ¿no? Supuestamente para él, esa es la explicación de muchos de los críptidos que están en África. Ajá. Y él habla
incluso ese que acabas de contar ahorita, Sí. quizás sí pueda ser uno de estos homínidos relictos. Ok. Porque él deduce como África siendo la cuna de la humanidad, quizás y de ahí es donde también existen cruzas de humanos con otros seres, no de maneras religiosas, tradicionales, fantasiosas o incluso científicas modernas, sino más bien de linajes, Ujú. de temas perdidos de la ciencia, ¿no? Ok. Y que Entonces, solo está curado. exista una especie, digamos que de estos. Ajá, y que de hecho, o sea, él habla de que están en peligro de extinción. Sí, he escuchado este tema con diversos críptidos que se hablan, como, por ejemplo, Monster of Flatwoods y todo El esto, Monster of que solo hay Flatwoods. como un encuentro registrado y les llaman también como los pseudocríptidos. Y es como que nada más tienen un avistamiento, una ocasión que alguien las vio y puede ser que, es más, que la vieron varias personas en un periodo de tiempo determinado y ya nunca se volvió a ver jamás. Ujú. Y esos les llaman así porque no están como oficialmente registrados como diversas personas alrededor del mundo han visto estas especies en distintas Qué situaciones. loco. Qué loco que sea criptios y qué loco que esté el pseudocríptido. Pseudocríptido. O sea, se hace como redundante, ¿no? Sí, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero sí es un punto ahí de la criptozoología. Oye, y en África el tema ufológico está muy activo. Sí, Ah. de hecho, hay algo que pasó que fue justamente uno de los, digamos que de los hallazgos más interesantes conectados a esferas. Sí, como las que estamos viendo hoy en sí. día. Esta es bueno, se llama, las esferas estas se llaman esferas metálicas de Namibia, que básicamente es en esta región que creo que ahorita la mencionaste. Los registros más antiguos datan a finales de la década de 1970, cuando campesinos y granjeros comenzaron a reportar esferas metálicas, bolas de metal, así les llamaron, Bolas de metal. encontradas en la tierra, ya aterrizadas ahí. No había explosiones ni tampoco había fuego como muchas de las historias que hemos escuchado en Occidente. La diferencia es que aquí se encontraron los cráteres con las esferas ahí incrustadas de entre 30 y 40 centímetros de profundidad. Dragon Ball, así. Dragon Hazte de Ball. cuenta. Lo raro es que los objetos eran esferas huecas de entre 30 y 35 centímetros de diámetro. O sea, en este caso, de hecho, el peso era de 6 kilos apenas, ¿no? Pero sí, estamos hablando de algo como que... Pues muy similar a la de Buga. Exacto. Pero, bueno, también sabemos ahí algo. Pero, Sí, pero bueno, hablemos de por otras decir algo. esferas. Hablemos de esfera De de Betz. Betz. De Betz. Sí, el hallazgo, digamos, más famoso de esta historia ocurre en el año 2000 al norte de Namibia. Cerca de esta región, los aldeanos encontraron una esfera que estaba semienterrada y la policía la recuperó y la describió como igual, 35 centímetros de diámetro, 6 kilómetros de peso, una aleación metálica de titanio y acero extremadamente dura y la superficie estaba prácticamente intacta, sin señales de quemaduras o de como si hubiera llegado como a una velocidad increíble. Simplemente la esfera pues estaba tal vez un poco sucia, pero ya no tenía ningún tipo de daño. No Ni cae inscripciones, nada. ni nada de estas cosas raras, ¿no? El objeto fue tan interesante y tan, digamos que incluso científico, o sea, el hallazgo tan a nivel serio, que la NASA y la Agencia Espacial Europea sugirieron, porque literalmente la estudiaron, que podía tratarse de un tanque de presión de satélite o cohete. Ay, sí. Pero hay 3 puntos que están dejando esta teoría totalmente desnuda. Ajá. Porque, número 1, la uniformidad. Las esferas halladas eran prácticamente idénticas. La localización era exclusivamente en Namibia, no en regiones vecinas, no en otras partes del mundo, solamente aquí. Y el tercer punto es que estaban prácticamente intactas. O sea, cuando la mayoría de desechos espaciales se fragmentan o caen a tierra, llegan totalmente pulverizados. Pues sí, o llegan, por lo ajá. menos, con daños muy, muy considerables y Ajá. muy notables. Y en los pueblos empezaron a hablar de que estas cosas eran los ojos de los dioses, así les llamaron. ¡Hala! Que ojos que vigilaban desde los cielos a las tribus. Otros creyeron que tal vez, y esto ya más en Occidente, se trataba de tecnología extraterrestre,
que espiaba básicamente como pues, en estas regiones del mundo. También campesinos reportaron haber escuchado zumbidos nocturnos en las noches específicamente previas a la mañana donde encontraban las esferas, pero no escuchaban un golpe de impacto o no veían luz de impacto tampoco, como en casos de las esferas que hemos visto en estos últimos años. Y la policía de Namibia emitió comunicados breves diciendo que el objeto no representaba peligro para la población, que este ejemplar fue almacenado en un depósito militar y más tarde se trasladó al Museo Nacional de Namibia. Y actualmente ahí está y lo pueden ver. O sea, pero ¿cuántas cayeron al final? ¿Una nomás? Cayeron varias, pero esta fue la única que tenemos como en exhibición. Y existen fotos y todo. Existen fotos y todo. O sea, podríamos estar hablando que esa es de verdad. Es de verdad, pero no tiene sentido. O sea, no hay como una hipótesis que sea muy respaldable científicamente de por qué existen esas cosas. O sea, los tanques de presión y de cohetes y estas cosas no tienen sentido en esta región, para nada. Pues no. No tienen sentido. No hubo ningún lanzamiento, de hecho, registrado que coincidiera con los momentos de los hallazgos encontrados de estas esferas. O sea, no había nada programado ni nada cerca que pudiera caer ahí. Es que, por ejemplo, esa coartada de que se le cayó a un satélite y todo esto suena increíblemente poco probable desde el punto en el que si la NASA o la agencia espacial que esté a cargo de europea y así, va a hacer un tipo de maniobra de ese tipo, de esas escalas, lo avisan porque precisamente se puede generar algún daño, puede haber una malinterpretación fea. Sí. Entonces el hecho de que no lo avisaran, habla de la irresponsabilidad quizás de estas agencias o nos están mintiendo en la cara. Sí. Una de dos. Sí. Yo pienso que sí. Y sobre todo en estas regiones que creo yo que hay muchísima, como pasa acá también en nuestra región, hay mucha corrupción y mucho tema de digamos que desviación de información. África es famosísima por la corrupción. Sí, y además es más fácil ocultar información en una región tan grande del mundo donde también ocurren tantas cosas simultáneamente. Sí. Por otro lado, te digo, sí hay otras cosas que pasaron. Por ejemplo, en el 96 pasó una de las cosas que digamos que más se asimilan a las cuestiones como contemporáneas de ufología. En ese año estaba pasando una crisis en Sudáfrica por temas que tienen que ver con la política, con temas raciales, etcétera, ¿no? Sin mucho contexto en este digamos que borlote, aparece una cuestión de un aterrizaje de un objeto de un ovni, literalmente, como lo conocemos, en la base aérea de Waterloo, en Pretoria. Tal cual un aterrizaje así. Es lo que se registró. Según los reportes, esto ocurre esa madrugada de 1996, donde varios miembros del personal militar se encontraban en servicio en Waterloo. Observaron un objeto brillante que descendía lentamente del cielo. El objeto no emitía sonido alguno, desciende de manera controlada hasta posarse en la pista de aterrizaje como tal. Permaneció ahí inmóvil por varios minutos, iluminando el lugar con un resplandor que era como tipo blanco azulado, para nada similar a nada de otras naves, principalmente de militares. Y algunos dijeron que que no se trataba de un avión ni tampoco de un helicóptero, sino de algo que era como en forma de óvalo, metálico y completamente distinto a una nave convencional, ¿no? O sea, evidentemente. No lo dicen como un platillo, pero sí como algo medio esférico. La cosa aquí es que esta historia no solamente queda ahí, porque dicen que más tarde varios soldados aseguraron que salen de esta nave, salen figuras humanoides altas desplazándose cerca del perímetro del objeto, como si se bajaron a revisar la nave. Qué locura de avistamiento güey. Dicen, la altura, o sea, eran un poco más altos que los seres humanos, no eran seres gigantescos. 4 o 5 metros, ¿no? Ajá. Eran seres probablemente de unos 2 metros, que eran muy esbeltos, muy alargados, y los movimientos eran muy suaves y muy extraños y parecían tener como un tipo de herramientas que se pasaban entre sus manos.
dijeron que había algo alrededor de ellos que no supieron exactamente qué era o si era parte de la misma nave que emitía un tipo de resplandor que no les permitía ver bien a los soldados. Y por lo mismo, como que no supieron identificar bien qué eran, pero los vieron. O sea, sí notaron las figuras. Y estuvieron ahí un rato, un buen rato, antes de regresar a la nave, subirse nuevamente y minutos después elevarse y salir disparados en un segundo. Sin hablar con nadie. Nada sin de interacción con nada. nadie. El reporte quedó como un tipo de crónica militar, nada más, y quedaron simplemente silenciados por muchos años. Fueron muchos años hasta que, años más adelante, por allá en el 99, fue cuando se reveló esta información, que salieron, que se desclasificaron como estas cuestiones que pasaron en aquel día. Aunque el caso no tuvo ningún tipo de repercusión mediática, porque hay otros casos más famosos, sí se habló que en Sudáfrica vienen ocurriendo estas cosas desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, sí. Muchos piensan que tal vez eso que aterrizó, más allá de que solamente fuera como una cuestión de, sí, una nave no humana y extraterrestre, era algo que fue acordado o pactado por el mismo gobierno. O sea, como que ya sabían que algo iba a aterrizar ahí, por eso no se habló del tema. ¿Tú crees? Pues yo creo que lo hicieron con demasiada decencia. Ya sé, yo también, o sea, ¿por qué no ajustar o por qué no digamos, preparar a aquellas personas que iban a tener ese avistamiento y de no hablar? Exacto. ¿Sabes cómo? O sea, Pero parece como que eran simples militares de bajo rango y... que dijeron, es que fíjate la corrupción, pues. Van a decir, no pasa nada. Sí. Los vamos a decir que están Y es que locos. tú crees que no sepan los mismos gobiernos que navega entre sus cielos. Hay algo que pasa muy curioso en África. Y es algo de lo que... Qué bueno que vamos a hablar. Porque hay algo que está en África, en el Congo, que parece ser... ¿Cómo lo puedo decir, güey? La base de operaciones principal Ok. de lo que sea que nos creó. Ahí está, güey. Y es algo que parece una auténtica locura esta teoría, pero denme chance. Ya hablamos varias cosas en este capítulo, ¿no? De la cuna, de aquí se originó los seres humanos, el tema ufológico, el tema críptidos, el tema... Sí. Todo eso parece tener un origen. Sí. De lo primero que te quiero hablar es de una mina que se encuentra ahí, en el Congo. Sí. La mina de Chincolopwe. Esta mina de Chincolopwe, en Katanga, en la República Democrática del Congo, es uno de los lugares más rodeados de misterio y teorías conspirativas de toda África. Si no es que de todo el mundo, ¿no? Ahí se mezcla la historia real de la bomba atómica, güey. Fíjate. La explotación colonial y las sospechas de que en este sitio existe algo más. Chincolopwe es una pequeña localidad en la provincia de Katanga, ¿no? Allí los belgas en los años 1920 explotaron a más no poder la cosa que más daba esta mina. El material, el mineral que más daba. Es que dije cosa porque, fíjate, lo que daba esta mina no era plata, no era oro. Era uranio, güey. Allí, estos vatos encontraron el que se considera el uranio de calidad más pura en todo el planeta, hasta el 65% de concentración, cuando lo normal en otras minas es el 0.7, güey. O sea, del 65 al 0.7. La mina era tan rica que se decía que bastaba con sacar piedras del suelo y que la misma radioactividad del uranio iba a hacer que brillara el piso, güey. Ok. Los trabajadores de ahí, los nativos, pues trabajaban sin protección, se enfermaban y morían, según ellos, misteriosamente. Lo que alimentó mucho la idea de que la mina de Chincolopwe estaba maldita.
Luego, durante la Segunda Mundial, Bélgica entregó toneladas de uranio de Chincolobwe a Estados Unidos. Ok. En secreto. En secreto. Este material fue el que permitió construir las dichosas bombas atómicas, las que cayeron Ok. en Hiroshima y en Nagasaki. O sea, esto fue un acuerdo. Fue un acuerdo bajo el agua. Es una locura esto, porque ese acuerdo, güey, cuando salió la ONU, cuando se acabó la segunda y todo, dijeron, hey, ya no podemos hacer más bombas atómicas en el mundo porque nos lo vamos a acabar. Ok. Dijo Estados Unidos. Pero porque estaba sacando recursos. de Pero acá. porque ellos ya habían detonado dos y Ok. prohibieron la venta y la compra del uranio, güey. Entonces Ok. esta mina cerró. Cerró. En teoría. Esto convirtió en el Congo en el epicentro de una conspiración geopolítica gigantesca. Un país africano pobre sosteniendo la tecnología más mortífera del planeta. Y seguramente las más caras militarmente. Claro que no le dieron eso al Congo, güey. Ajá. O sea, el Congo hizo un super mal business ahí. Sí. Y se lo chingaron. Oficialmente la mina se cerró en 1960 con este tratado de las energías atómicas y todo esto, pero poco después, y fue poco después de la independencia del Congo. Sin embargo, aquí viene la parte loca, porque hay informes de la CIA y de la ONU que indicaban que había mineros clandestinos y redes internacionales que seguían extrayendo material radioactivo de esa mina en los años 80. Hoy se supone que sigue siendo una zona restringida, peligrosa e inaccesible. Hay guardias armados, hay radiación por todas partes y rumores de tráfico ilegal del uranio. Lo que pasa aquí, la pregunta clave aquí es ¿por qué nunca se selló por completo esta mina, güey? ¿Qué más había allí que siguen custodiando? Aquí vienen las teorías locochonas, porque algunos investigadores alternativos sostienen que este uranio de Chincolobwe no es un recurso natural. Ok. No es un recurso natural. Que habría indicios de aleaciones desconocidas en este subsuelo, güey. Estos materiales podrían estar vinculados a tecnologías exóticas o exteriores. Ok. O incluso los restos de la... Ay, es que fíjate, a la bestia. Los restos de la base energética del planeta, güey. Ok. Que ese uranio se creó Ajá. y ese uranio alimentaba todo, güey. Ok. Todos aquellos megalíticos, ya sea las pirámides, Ok. ya sea el Ojo del Sahara, Stonehenge, las pirámides de acá de Sudamérica, todo iba a través de ese uranio que fue puesto ahí artificialmente por aquella raza que nos creó y nos creó ¿dónde? Ahí también. Entonces es una teoría loquísima. Durante el conflicto bélico frío, se rumoreaba que Estados Unidos y que la URSS tenían ahí instalaciones juntos, Ok. cosa que es inaudita. O sea, esto de la URSS y Estados Unidos juntos en el conflicto frío es equiparable al Apolo 20, una creepypasta de internet en el que hablan de que los seres humanos dejaron de lado sus diferencias para unirse por un bien mayor. Entonces, aquí también se habla de esas cosas. Instalaciones de los dos bajo esta mina, güey. Ok. El acceso restringido, los soldados armados, que son soldados del Congo, ¿no? O sea, no creas Sí, que sí. son gringos. Son africanos, pues, ¿no? Todo eso proyecta la idea de algo militar ultra secreto que se encuentra ahí. Los testimonios locales, para empezar, hablan de luces extrañas en el cielo nocturno durante esa zona desde los años 50. Ok. Desde los 50 hay mucha actividad ufológica en África, sobre todo en esa región. Sí. Los ufólogos sugieren que Chincolobwe podría ser un punto de entrada o de salida de estas mismas naves. Como si estaríamos hablando del punto central, pues, de toda esta operación. Ahorita que mencionabas lo del lago Rosa, Sí. pues resulta que en este lugar también se habla de que en los círculos esotéricos de África se dice que este uranio es un mineral que está vivo y que también palpita,
que también Ok. es algo Que le tienen ese respeto, que le pues. tienen. O sea, claro, o sea, no, o sea, quienes vinieron a explotar ese recurso no fueron ellos. Ujú. Al contrario, ellos están como así con miedo porque es algo que cuando ellos trabajan, porque ellos son los que trabajan ese mineral. O sea, lo curioso aquí es que, te digo, es un desastre porque mientras que Bélgica financiaba las exploraciones de la mina para luego vendérselas a Estados Unidos, la mano de obra, ¿de dónde la sacaban? De África. Ok. Y al ser materiales radioactivos, estos africanos murieron, güey. Entonces, las personas que viven ahí cerquita, pues no quieren a la mina. ¿Por qué? Porque la consideran que está maldita, pues. ¿Por qué? Porque cuando sus parientes fueron a trabajar en ella, pues murieron. Y murieron de maneras muy trágicas. Se habla de casos en los que sacaban las piedras Ujú. y apenas teniendo así en la mano la piedra, güey, ya le empezaron a salir llagas en la piel de la radiación. Porque no sabían qué era. Pues no sabían qué era y Bélgica quería mantener, digamos, su mano de obra barata. Entonces Claro. no los protegían y dijeron, pues son un montón, dijeron. Y aparte en esos tiempos, acuérdate, el racismo, todo esto, o sea, era un cochinero, pues estaban ¿En qué- ahí. exactamente no sabes qué año fue cuando empezaron a hacer Cuando la- empezaron a hacer todo esto fue cuando Bélgica empezó a trabajar todo el tema de la extracción y así. Ajá. Fue durante los siglos del 1920 en A ver. adelante. Ah, ok, ok. En 1945 estallan las Ajá, bombas y en el 60 cierran supuestamente. Pero Ok. en los 80 todavía había cosas, rumores y persecuciones en esas áreas, pues, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? En 2004 hubo un derrumbe masivo en la mina, con más de 8 personas reportadas fallecidas. Sin embargo, los periodistas locales afirmaron que en realidad fueron muchísimas más. Ujú. Esto es algo que llama mucho la atención. Algunos creen que en ese accidente se expuso algo, que pasó algo más que el uranio, ¿no? Un artefacto oculto, restos de estructuras desconocidas, pruebas de minería secreta todavía activa, no se sabe. Pero Chincolopwe es un recordatorio oscuro de cómo un rincón olvidado de África puede cambiar el rumbo de la historia mundial. Además, que hay otro tema que es el del Congo como el corazón oculto del planeta. Ok. La cuenca de Congo es la segunda selva tropical más grande del mundo después del Amazonas. Ujú. Este abarca 3.7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y contiene ríos, pantanos, selvas, bla, 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 ¿no? Muchas zonas así como tropicales. Ajá, y pues todo sí, eso. es la segunda selva más grande del planeta. Sí. La idea es que la selva congoleña no solo produce oxígeno, sino que emite energía vital. ¿Por qué? Porque tanto el Amazonas como el Congo son considerados los pulmones del planeta. Ujú. Pero, según esta teoría, no lo considera un pulmón, lo considera un corazón. Ujú. ¿Por qué? Porque hace 2.000 millones de años, en la actual Gabón, este lugar funcionaba como un reactor nuclear natural. ¿Te acuerdas que sacamos un capítulo de desastres nucleares en la antigüedad? Sí, claro. Este es ese punto. Ok. De ahí es donde dicen que se generó el uranio y todo eso, porque antes, hace 2.000 millones de años atrás, ese lugar era un reactor nuclear natural. Sí. Pero dicen natural. Ajá. Quién sabe si haya sido natural, ¿no? Ajá, sí. Pero la ciencia ha reconocido que ahí hubo actividad nuclear, güey. Qué loco. Y se asume, bueno, Sí. es que es natural, pero pues qué tan difícil es que sea natural, güey. Algunos científicos alternativos lo interpretan no como un fenómeno natural, sino como un experimento intencional para sembrar algo en el planeta, güey. La vida. Se supone que ese reactor natural en el Congo, en África, hace 2.000 millones de años, fue puesto ahí Ujú. por alguien para sembrar la vida en todo el planeta, güey. Ok. Se habla incluso de que de los que apoyan las teorías de la panspermia Ajá. apoyan que ahí cayó el meteorito que traía Ok. los compuestos básicos Y de por la eso vida. ahí se genera eso. Y por eso, tracatúmbale, África, ahí es donde se originó Ok. todo, güey.
Ok, incluso hablando de muchos compuestos naturales y todo. Todo, así, todo. A sembrar la vida, haz de cuenta. Ahí fue la planta, así, inicial, en la que se sembró Ok. la vida, según esta teoría. A mí me gustaría combinarlo un poquito de machaca con frijoles, que es el hecho de esta teoría de la panspermia, que vino algo exterior con los elementos básicos para la vida exterior. Sin embargo, quizás, y en esos años, hace 2.000 millones de años, ya se estaba gestando algo totalmente solito en el mar. Sí. Y a lo mejor ese es el Esa pleito, la güey. combinación. Sí, o sea, para mí, quizás, y estaríamos hablando de que ese es el pleito del mundo. O sea, como el terrestre contra lo acuático. Las Uy. dos formas de vida que se estaban gestando al mismo tiempo y que pues terminan chocando una y otra. Ok. Uy, pero es que luego La también pura, güey. hay otras ahí, pues sí, cuestiones que, pues se supone que también originamos del mar, o sea, bueno, hay muchas Hay cosas. hay muchas cosas. Hay algo que también pasa en el Congo, porque esto es algo, güey, que entra más en el ámbito de lo geopolítico. Y no me voy a meter mucho con eso. Porque, uno, no sé, Y no es el episodio. y no es el episodio. Pero hay una frase que ronda alrededor de toda esta teoría que te acabo de decir y de la locura que significa, pero es algo que las personas que saben de geopolítica y saben de los conflictos bélicos y las situaciones de los países y todo, que dicen que quien controla el Congo, controla el mundo, güey. Mm. ¿Por qué? Por Quizás recursos, tal vez. los recursos. Sí, yo pienso que más por eso. El ¿no? hecho de que en África es el lugar en el que más minerales preciosos se extraen de purezas altísimas, es una quizás señal de que en esencia ese era el lugar en donde llegaron. Hay algunas personas que dicen, no, es que no llegaron ahí. Lo que pasa es que era como el almacén. Ujú. Ahí tenían como todas estas piedras preciosas, estos minerales que son pues importantísimos para generar energía, etcétera. Pero lo que sí es un hecho, bueno, es que ahí pasó algo. Recuerden, el Sahara no era un desierto. Recuerden, Egipto está en África. Recuerden, hay muchas cosas ahí que nos indican que el origen de todo, güey, fue ahí, en África. Entonces, no sé. A mí esta teoría me encanta, ¿no? O sea, Sí, sí. ah, No, es es de que mis además hay favoritas. muchas cosas, o sea, que seguramente no se conocen porque hay bastante información muy oculta alrededor de Sí. diversas zonas de África y es por lo mismo que cuesta tanto a veces como quedar con esos datos. Y me gustaría nada más contarte como Un último casito, un último ándale. caso. Uno de los casos yo creo que más conocidos a nivel mundial de la ufología. Y esto pues es el caso de Ariel School, que caso Ariel también bien llamado. Ajá. Es muy bueno. Ese es el este- favorito del Mike. Sí, este caso es muy interesante porque estamos hablando de un año de 1994, post-avistamientos, ola de avistamientos de los años 70s, 80s. Ya en el 94 pues eran algunos casos los pocos conocidos que estaban pasando en esos años, pero también aquí en esta región de Zimbabue sucedió algo en una comunidad agrícola llamada Ruwa. En esa comunidad había una escuela llamada Ariel School, donde pues era un colegio privado que pues asistían niños de distintas etnias, de distintas familias, y muchos de ellos eran hijos de personas que también eran, digamos que blancos que vivían en la región. Sí. Entonces el colegio estaba rodeado de un terreno muy abierto, matorrales, etcétera. Digamos que era una zona que estaba padre para el juego de niños, por lo cual pues había muchos pues que salían a jugar en los recesos y esto que es normal también aquí en Latinoamérica. Pero también como que había como estas leyendas, ¿no? De que hay algo más después de los arbustos. Es que sí, yo me imagino esa escuela ahí con una selva enseguida, ¿no? Sí, O sea, hay imagínate cuánto no hablarás, ¿no? O sea, de que no, desaparece una mujer ahí. Ajá. Y pues... Qué emocionante. Güey. Fantasmas, ¿no? Pero ese día sí pasó algo. ese día sí, ya no iba a ser un cuento nada más. Ese día los profesores estaban reunidos en una junta que era una junta administrativa, de estas normales que solamente pues se hacen cada una vez a la semana, etcétera.
Y solo se quedó una persona adulta vigilando a los alumnos, pues sin prestar muchísima atención a lo que estaba ocurriendo en el campito donde salían a jugar. Mientras los niños jugaban, notaron algo muy extraño que empezó a suscitarse evidentemente en el cielo. Era un destello brillante que cruzó inmediatamente frente a ellos, y algunos pensaron que, pues obviamente como en estas historias, pues que pues era tal vez algún avión o que era algo así, pero pues no tenía mucho sentido, ¿no? No tenía sentido, porque muy pronto se dieron cuenta que esa cosa, pues regularmente cuando llegaba a pasar un avión, pues hace ruido o algo, y esa cosa no lo hizo. Y de repente el objeto se empieza a posar en un claro que se ubicaba frente a ellos, a unos 100 metros del patio. Varios de los niños vieron perfectamente el disco plateado metálico con estas luces extrañas. ¿Cómo cuántos niños eran? Según tengo entendido, eran como unos 50 niños por lo menos que vieron. Era un chorro de niños. Pero uno de los testigos más jóvenes, años después, porque esto se habló años después, dijo: sentí que algo que no era de este mundo se acercó a nosotros, que no era algo que fuera humano, ¿no? Y de ahí originaron un montón de otros testimonios, ¿no? Pero en esencia, los niños lo que ven en ese momento, además del platillo, es que unas figuras, concretamente 2 figuras humanoides, descienden del platillo. Y no eran muy altos, eran de estos grises, no como los que te describí ahorita, que eran grises altos. Sí. Estos eran como grises pequeños, que eran como muy normales en el sentido tradicional de la descripción, pero la parte curiosa es que las descripciones entre ellos empezaron a variar, porque dijeron que traían como un traje negro ajustado o un traje por lo menos de color oscuro. Otros dijeron que eran como sombras sólidas completamente, que eran totalmente oscuros. Dicen que estos humanoides no caminaban como tal, sino que se levitaban levemente. Entonces no veías el caminado normal. La otra es que los seres no atacaron ni nada a los niños, simplemente los estuvieron observando, y uno de ellos se acercó al grupo de niños mientras que el otro permaneció junto al objeto. Cuando empezaron a verlos los niños dijeron que los seres como que hablaban adentro de sus cabezas. No comunicándose de manera bilateral, sino que los seres como que los escuchaban hablar o decirles algún par de mensajes que iban más que nada como en torno a los temas que muchas veces mencionan de los grises, como queriendo proteger el mundo, de que eviten la destrucción del medio ambiente, de que no abusen de las tecnologías, no exploten como que a la naturaleza. Les pusieron imágenes mentales de bosques ardiendo, de contaminación, del planeta básicamente enfermo, en totalmente una destrucción. Incluso dijeron que sintieron que como que les están mostrando un futuro, o sea, como que era una visión del futuro. Aunque yo creo que era más bien como un tipo de imagen, tipo una proyección de una película de lo más catastrófico que puede pasar. Para ¿no? generarles ese trauma, pues. Exacto. Ese miedo. Algunos obviamente que en ese momento pasaron entre 10 y 15 minutos de que empezaron a ver estos seres y empezaron a gritar, empezaron a ponerse en pánico, y otros quedaron petrificados solamente así observándolos, como queriendo aceptar que estaban viendo la realidad. Y un grupo de niños pues dijeron que en realidad ellos sí se sintieron en paz. O sea, que estuvieron tranquilos y que sabían que no iba a pasar nada malo. Cuando los adultos volvieron, encontraron a los niños todos en diferentes circunstancias emocionales, pero evidentemente afectados. Y pues hablaron todos al mismo tiempo como que acaba de llegar un objeto y ya se fue, ¿no? Como que voló y estaban estos seres y todo eso. ¿Te imaginas? Y obviamente que todos pues se quedaron así como que, ¿qué están diciendo estos niños? O sea, ya sabían que los niños de repente inventaban historias, o sea, que hablaban de que los fantasmas de los bosques y todo esto, pero aquí fue una cosa excepcional, porque luego, paso siguiente, es que empezaron a hacer los dibujos de los seres, cosa que fue muy curiosa porque es aquí como la evidencia más interesante, al igual que en el caso Voronezh en Rusia. Empiezan a dibujar a los mismos seres exactamente, empiezan a ser entrevistados uno por uno para ver cómo eran, qué forma tenían, los seres, o sea, cómo caminaban, y todos dijeron flotaban. Sí, coincidían todos coincidían. Entonces, digamos que la parte interesante o lo que hizo sólido este caso es que hubo una persona que se interesó por este caso, que fue el doctor
John E. Mack, que él es un psiquiatra de Harvard y ganador de un premio Pulitzer. Matt ya ha investigado a ciertas personas que habían sido abducidas en Estados Unidos. Sí, yo tengo entendido que la historia de él es muy interesante, ¿Sí? porque hasta este punto él estaba empezando a investigar todo el fenómeno ufológico, de abducciones y todo, porque él tenía una tesis que decía es que son alucinaciones, Ujú. él siendo psicólogo, pues, y Sí. todo esto, son alucinaciones, son cosas que es normal, ¿no? Sí, es como pánico colectivo. Pánico colectivo, y estaba muy seguro de eso. Sí, de hecho, por esto mismo, este mismo antecedente, como que los niños. Había uno de los niños que era como o sea, El líder. era sí, como un líder, ¿no? Ajá. Y hay un documental, de hecho, de este caso que es muy interesante, que Sí. te habla justamente de eso, como que había roles entre los niños y que entre ellos también se construían estas historias que ya había Sí. pasado, pero no o sea, no fue así, pues. No, de hecho, él le llega la historia así a su oficina, creo que él es de Londres, ¿no? Algo así. Según yo es de Estados Unidos, pero no estoy muy seguro, porque los casos que él estudia son de Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, le llega este caso a su oficina, lo lee, dice, pues fue eso, fueron los niños que están inventando una historia, habla Sí. con 2, 3 maestros. De hecho, la entrevista la hizo 60 niños como de muestra, utilizó. No, pero a lo que voy es que habló primero así y dijo, ¿qué es esto? Ajá. Y fue cuando viajó así dijo, Ajá, espérate, claro. espérate, ¿qué es esto? Y fue a Zimbabue, y ahí es donde entrevista a todos los niños y hacen el documental. Pues. Sí. Está muy loco. Y de ese hecho, caso, conclusión güey. así, firme y fuerte, Ajá. ellos realmente experimentaron algo fuera de lo Ajá, común. Sí. Obviamente este señor, siendo un académico de Harvard, no va a decir extraterrestre, no. Pero dijo, algo raro les pasó a estos niños. Sí. ¿Qué fue? Pues mira, ya te lo están diciendo. Y si tú no lo quieres aceptar, pues ya depende de cada uno. Y está bien, porque creo que es una mente tal vez más académica, científica. Y muy correcto, también decir Sí. eso. Y obviamente que este caso, por lo mismo que se involucra este doctor, pues terminó siendo uno de los casos más sólidos de encuentros con figuras no humanas. Ujú. Y dentro del ámbito de la ufología, de los casos también más sólidos que existen, con pocas pruebas realmente, o sea, porque las pruebas que tenemos son puros relatos con dibujos, que a mí me parecen muy buenas pruebas, pero la verdad es que la ciencia no. Es que sobre todo, ¿quién recoge ese muestreo? Exacto. En este caso, esta persona se jugó su reputación, y de hecho tengo entendido que a él incluso lo terminan sacando de grupos de ciencia rigurosa y así, porque él estaba apoyando a estos niños. Y es que incluso pasaron los años y cuando ya adultos volvieron a hacer unas entrevistas, creo que fue para otro documental, donde volvieron a hablar con algunos de los niños de aquel encuentro, y ninguno de ellos se retractó. O sea, todos dijeron, es que sí, ese día vimos la nave, vimos unos seres extraños, Sí. y se comunicaron en nuestra mente. ¿Qué fue eso? Pues no sabemos, pues extraterrestres creemos todos. Ujú. Pero el hecho es que sí nos pasó eso. Hasta la Sí, fecha lo sí, sabemos. güey. Ese caso es buenísimo por esa parte, porque ahorita, por ejemplo, si nosotros leemos alguna historia o algún testimonio de alguien que les hablan a estos seres y les dicen de que paz, amor, etcétera, bueno, ya se sabe que ese es el mensaje recurrente en los contactados, pero estamos hablando del 94, de niños que no tendrían por qué saber estas cosas. Y luego sumado a todo lo que les hemos platicado en el capítulo, pues, o sea, en África pasan cosas. Sí. Y muchas veces esas cosas son interpretadas como pues, de carácter esotérico por las mismas tribus, los mismos chamanes. Pero estoy segurísimo yo, Ujú. de que alguna tribu de África tiene contacto directo con estos seres, güey. Sí, más porque pues hay como un tipo de hermetismo cultural entre algunas de las tribus. Es que están viviendo ellos Otra realidad. otra realidad en la que tener unos vecinos en tribu significa peligro. Sí. Porque significa que se van a llevar a nuestras mujeres, se van a llevar a nuestras vacas, Nuestros recursos. Sí. Entonces, están aisladas porque así lo quieren. De hecho, hace mucho también hablé de una tribu
Ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero estos los descubren porque son patrimonio de la humanidad también, ¿no? Esta tribu y así. Después se vuelve eso. Ajá. Después se vuelve eso, sobre todo creo que donde viven ellos, o sea, que Ok. es como unas cuevas, así. Ellos le rezaban a su Dios, ¿no? Y su Dios, ellos decían que se encontraba en los cielos y se encontraba en las estrellas de Sirio. Muchas veces los científicos decían, es que es una estrella. Pero ellos Ok. decían, no, es que son 2 estrellas. Ok. Así estuvo. Y de repente, por allá por el 90 y tantos o los principios de los 2000, se descubrió que efectivamente Sirio era una constelación. Y eran 2 estrellas. ¿Cómo una tribu de África aislada en el mundo sabía eso antes que los telescopios de la NASA, güey? O sea, Pues es muy difícil. son esas cosas que dices tú, no puede ser. Algo Estamos, raro. estamos usando malos cálculos. O les fueron a soplar la respuesta también. También. ¿Quién claro. sabe? Pero Sí, en o África alguien les pasan dio la muchas fórmula. cosas. O alguien les dio esta fórmula para... ¿Qué te parece un iceberg de África después? Puede ser. Si les gusta- Depende también como que digan las personas. Sí, porque de misterios para aventar para arriba, ¿eh? Sí, hay un En montón África más. hay O sea, muchísimas cosas que ver. y que pero hablar. con esto vamos concluyendo Va. este episodio porque sí, vamos a dejar mucha más información para otra ocasión. Sí. Esperemos de verdad que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, deja tu like, que eso pues ayuda mucho a que este contenido siga creciendo. También síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al Mike como MikeGal99 en Instagram. Y si tiene 2 canales de YouTube, para que vayan y lo sigan. Iba a ser un chiste, pero mejor no. Mejor no lo voy a hacer. Ok. Bueno, Pues pues recuerden también archivos secretos, ¿eh? así Ahí está, es, disponible en en Podimo. Ya saben, el link siempre va a estar en la descripción para que vayan, le den clic y puedan acceder a también un contenido más prohibido. Y ahora sí, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Bye.